La teoría de Toaba, Theory of a Biological Universe. Esta teoría explica que el universo realmente forma parte de un organismo vivo y que el infinito realmente no existe. Este no sería más que el desconocimiento humano. De esta forma, el universo que conocemos hoy en día no sería más que una ínfima parte de un organismo vivo de magnitudes que, de momento, se escapan a la lógica de la mayoría de los seres humanos, y que la Tierra y todo lo que llamamos vida, extrapolando la comparación, no somos más que bacterias y virus en dicho organismo vivo. Para entender mejor esta teoría, pongamos un ejemplo. Imaginemos cálculos o piedrecitas en un riñón. Bien, ahora imaginemos las bacterias que hay alrededor. La teoría de Toaba explica que todo el universo conocido no sería más que una ínfima parte de este hipotético riñón, y que los planetas serían dichas piedrecitas o cálculos. El tener conciencia de esa teoría es como intentar que las propias bacterias tomen conciencia de que forman parte de un organismo ínfimamente superior, en el cual su tiempo se mide en millones de veces de su vida. Bien, con este mal ejemplo, espero que hayáis entendido, al menos levemente, que esta teoría influye en todos los campos de la ciencia, tales como biología, astrología, física, química, muchas más. El universo conocido es el espacio del que se tiene conocimiento astronómico y astrológico, llegando hasta los 11.000 millones de años luz, gracias a las imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble. Allí se puede observar las galaxias y las estrellas en estado primitivo, cuando todavía estaban en formación. Cuando la luz tardó 11 millones de años en llegar a la Tierra, nosotros estamos observando cómo era el universo cuando tenía solo 3.000 millones de años. Desde 1998, el Museo Americano de Historia Natural y el Planetario Hayden se han dedicado a la cartografía en 3 dimensiones del universo. Esta cartografía cósmica aporta una nueva perspectiva de nuestro lugar en el universo y redefine nuestro sentido de la palabra hogar. El verdadero atlas digital del universo, un viaje que se inicia en los Himalayas, atraviesa la atmósfera y continúa hasta los confines de lo conocido por la ciencia actual. Según la definición de Wikipedia en relación al universo, el universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y el impulso, las leyes y constantes físicas que la gobiernan. El universo, así pues, tiene una edad aproximada de 13.730 millones de años de vida, y hasta donde se conoce, esto es 93.000 millones de años luz de extensión. El evento que se cree actualmente que dio inicio al universo se denomina Big Bang. Supuestamente, y según esta teoría, en aquel instante toda la materia y la energía del universo observable estaban concentradas en un punto de densidad infinita. Después del Big Bang, el universo comenzó a expandirse para llegar a su condición actual, y de hecho continúa haciéndolo, siempre con esta teoría del Big Bang. Dicha teoría, que hoy se considera la auténtica, tiene sin embargo muchas, o quizás demasiadas incógnitas inexplicables por el conocimiento científico actual, debido a que, según la teoría de la relatividad especial, la materia no puede moverse a una velocidad superior a la de la luz. Puede parecer paradójico que dos objetos del universo puedan haberse separado 93.000 millones de años luz en un tiempo de únicamente 13.000 millones de años luz. Sin embargo, esta separación no entra en conflicto con la teoría de la relatividad, ya que ésta solo afecta al movimiento en el espacio, pero no al espacio mismo en sí, que puede extenderse a un ritmo superior,
no limitado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, dos galaxias pueden separarse una de la otra más rápidamente que la velocidad de la luz, si es el espacio entre ellas el que se dilata. Observaciones recientes han demostrado que esta expansión se está acelerando y que la mayor parte de la materia y la energía en el universo es fundamentalmente diferente de lo observado en la Tierra y no es directamente observable. Aquí tenemos uno de los datos fundamentales, la energía, puesto que todo lo conocido en la Tierra y en el universo en sí mismo es energía pura, y como ya sabemos la energía ni se crea ni se destruye, aquí tenemos uno de los pilares básicos de nuestra teoría. Hablemos ahora de las células y las bacterias. Una célula, de latín célula, diminutivo de cella, hueco, es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, pueden clasificarse a los organismos vivos según el número de células. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares, como pueden ser los protozoos o las bacterias, u organismos microscópicos. Si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos, el número de células es variable, de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones, como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 micros y una masa de 1 ng, si bien existen células mucho mayores. Existen dos grandes tipos de celulares, las procariotas, que comprenden las células de arqueas y bacterias, y las eucariotas, divididas tradicionalmente en animales y vegetales. Si bien se incluyen además hongos y protistas, que también tienen células con propiedades características. La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas, bajo unas condiciones ambientales adecuadas. Tras esto, dichas biomoléculas se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de autorreplicarse. Existen posibles evidencias fósiles de estructuras celulares rocas datadas en torno a 4 o 3,5 miles de millones de años. Cabe reseñar que la teoría celular, puesta en 1839 por Matthias Jacob y Theodor Schwann, si han escuchado bien, más de siglo y medio, es la que se rige en la actualidad y postula que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes. Además, la tendencia de información genética, base de la herencia en su ADN, permite la transmisión de aquella generación en generación. Sobre las bacterias, y consultando como siempre una fuente veraz y constatada como nuestra querida Wikipedia, podemos decir que las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, entre 0,5 y 5 por lo general, y diversas formas incluyendo esferas, que se le denominan cocos, barras, bacilos y hélices, espirilos. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas, estas son las de animales, plantas, hongos, etc. No tienen el núcleo definido, ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles,
Del estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología. Las bacterias son los organismos más abundantes en el planeta. Son ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos. Crecen hasta los más extremos, como en manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radiactivos, en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Exacto, en el espacio exterior, a millones y millones de kilómetros de distancia. Se estima que se pueden encontrar en torno a los 40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y 1 millón de células bacterianas en 1 mililitro de agua dulce. Atentos con estos datos. En total, se calcula que hay aproximadamente 5 por 1030 bacterias en el mundo. Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos pasos importantes de los ciclos bio y geoquímicos dependen de estas. Como ejemplo, cabe citar la fijación del nitrógeno atmosférico. Sin embargo, solamente la mitad de los filos conocidos de bacterias tienen especies que se pueden cultivar en el laboratorio, por lo que una gran parte, se supone que cerca del 90%, sí, escuchasteis bien, el 90% de la totalidad de las bacterias, de las especies de bacterias existentes, todavía no ha sido descrita ni documentada. En el cuerpo humano, por ejemplo, hay aproximadamente 10 veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. ¿Se acuerdan del ejemplo del principio? Sí, el de los cálculos o piedrecitas en el riñón. Hablemos ahora de la teoría. La teoría de magnitudes que manejamos es, en la teoría de Toago, son magnitudes impensables para muchos. Bien, os presentaré una herramienta maravillosa para el entendimiento sencillo de la magnitud de la que estamos hablando. Esta herramienta la podéis encontrar en internet. Os pongo aquí el enlace. Hablemos ahora del átomo. El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Los átomos son objetos muy pequeños, con masas igualmente minúsculas. Su diámetro y masa son del orden de la billonésima parte de 1 metro y cuatrillonésima parte de 1 gramo. Solo pueden ser observados mediante instrumentos especiales, tales como un microscopio de efecto túnel. Más de un 99,94% de la masa del átomo está concentrada en su núcleo, en general repartida de manera aproximadamente equitativa entre protones y neutrones. Lo más curioso es un descubrimiento reciente, que asevera que el 99,99% del átomo está vacío. Sí, es espacio vacío. Los detalles sobre el modelo estándar de partículas, y me ha impactado el tamaño relativo de las partículas. Sí presenta un átomo a una escala en la que los neutrones y protones tuviesen 10 centímetros de diámetro. Los quarks y electrones tendrían 1 milímetro de diámetro, mientras que el átomo llegaría a tener 10 kilómetros de diámetro. Esto es, casi el 100% del átomo está vacío, como decíamos. También hay que tener en cuenta que a la distancia entre los átomos que forman moléculas hay un porcentaje mayor de vacío. Si extrapolamos estos datos al universo conocido, podríamos concluir que el universo, como tal, es parte de un átomo. Estamos en un átomo enorme, enorme para nosotros, claro. Pero un átomo que forma parte ¿de qué? O lo más importante, ¿de quién?
En las religiones, desde religiones ancestrales, la teoría de Toabu con las religiones no entra en conflicto, sino que se basa sobre la idea de que el universo es parte de un ser biológico como un organismo vivo. Esta teoría no se contradice con ninguna idea actual ni entra en conflicto con ninguna teoría anterior, ni con la propia religión, sea cual sea esta, como decíamos. Si lo pensáis bien, os daréis cuenta que todas las religiones, a lo largo de toda la historia, hablan de un ser superior, inmenso. Por ejemplo, la religión cristiana, una de las más extendidas en el mundo, asevera que el ser humano se hizo sobre barro, a imagen y semejanza de Dios. El concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios hace referencia a una suprema deidad. A menudo Dios es concebido como el creador sobrenatural y supervisor del universo. Los teólogos han adscrito una variedad de atributos a las numerosas concepciones diferentes de Dios. Entre estos, los más comunes son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y simplicidad divina. En las grandes religiones monoteístas, tales como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, fe bahá'í, sijismo, el término de Dios se refiere a la idea de un ser supremo, infinito, perfecto, creador del universo y de la tierra, que sería pues el comienzo y el final de todas las cosas, existencia eterna y necesaria para la vida. Espiritualidad. Este punto de vista presenta a un Dios que no está limitado a las condiciones de existencia material en la tierra. Dice que el espíritu, que piensa, siente, habla y se comunica con sus criaturas. En el cristianismo, sin embargo, los cristianos consideran a Dios como un ser que interviene y participa en la historia humana. En el Islam, por ejemplo, el Corán no discute en profundidad el tema de demostrar la existencia de Dios, ya que dice que ésta es confirmada por el instinto humano, puro y sano. Más aún, la afirmación de la unidad divina es algo natural e instintivo. En el agnosticismo, del griego no y gnosis, conocimiento es una postura religiosa o filosófica sobre la religión, de acuerdo a la cual la existencia o no de un dios o una mitología de deidades es desconocida. El deísmo, por su parte, es la postura que se basa en la creencia filosófica de un dios, un ser supremo, o en principio establecida por la razón y la evidencia, sin aceptar la información adicional supuestamente revelada, tanto la contenida en determinados libros, como la Biblia o el Corán, como la recibida a través de determinadas personas. El deísta suele creer en un ser creador o que ha establecido el universo en sus procesos, pero que no se comunica con el ser humano y al que no puede elevar las plegarias. En el ateísmo, sin embargo, no se usa para designar a quien no cree en un Dios particular, pero sí en alguna fuerza sobrenatural o principio generador. Hay otras creencias. Inclusive hay varios sistemas religiosos en los cuales no se menciona ni se estudia la existencia de Dios. Esto es el budismo, el Advaita, el discordianismo. Para la doctrina del espiritismo, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Bien, por supuesto, todo lo anteriormente descrito por los siglos de los siglos
no hace nada más que complementar.